aprendan. Entonces yo voy a ir para terminar el texto olvidado. Me parece que las cosas que Dios aborrece. Proverbios capítulo 6, versículo ahí se ve un poquito más, mucho mejor. No sé si también quedan bueno, señores, como aquel que la reina Esther. estamos saliendo, teníamos una distorsión de imágenes, pues teníamos pues un poco la cara cortada como un reflejo extraño, teníamos ya pues distorsionada la imagen, tuvimos que cortar y volver otra vez a empezar. Muy buenas noches, estamos saliendo, hoy es, señores, ya 10 de julio del 2026, en la cual estamos saliendo constantemente a poder transmitir y poder dar no solamente una palabra, una información, hablar un poco de las cuestiones sociales, políticas y eclesiásticas. Nos hemos dedicado 3 años dentro de las redes sociales hablando en cuestiones eclesiásticas, políticas y sociales. Ante esto hemos tenido muchas dificultades, señores, en la cual ustedes ya los conocen, ya lo vienen siguiendo de hace bastante rato. Y por lo tanto, obviamente a mí me toca informar, comunicar una y otra vez. Sin embargo, también me han quitado los likes, me han quitado un montón de cosas para que yo no me reproduzca o reproduzca mi video. Sin embargo, tampoco me ha sido de importancia y ha detenido pues que yo pueda seguir realmente predicando o enseñando para aquellos que realmente pues estén detrás de bastidores. Muchos de las personas que están detrás de bastidores pues quieren saber el mensaje, lo graban y pues realmente lo guardan, y que realmente es perfecto, señores, porque si usted tiene la capacidad de poder grabar un video en la cual le gusta y lo puede guardar para un beneficio, a buena hora, señores. ¿Por qué? Porque muchas veces mi video de hace 2023 realmente fue quitado, mi plataforma lamentablemente tuve un hacker y lo borraron. Y esto obviamente fue producto de una ciberdelincuencia. Pero, señores, pues esto no es que me quitó a mí las ganas de seguir, sino que todo lo contrario, pues seguí predicando una y otra vez de una manera diferente, pero seguí siguiendo predicando en el mismo tema, siguiendo predicando en la misma enseñanza, en la misma inculcación y en el mismo propósito y objetivo en la cual nosotros venimos de hace rato pues enseñando. Ante esto, señores, pues muchos predicadores, muchos pastores, evangelistas, predicadores, pues lo han adoptado esa prédica y lo han obviamente reproducido y lo han explayido, se podría decir, ¿no? Se ha explayido la información de una manera quizás diferente, pero la misma, y que realmente a mí me emociona un montón porque de alguna forma pues la enseñanza es la misma, ¿no? Pero no importa quién lo remita o el emisor, pero pues la enseñanza es la misma. Y eso es lo que realmente a mí realmente me garantiza de que muchos puedan aprender en una correcta enseñanza. Pero obviamente pues tampoco es justo, señores, de que pues yo haga videos y pues me tengan que pues hackear, robar el intelecto para que después lo reproduzca otra persona o se lo garantice otra persona. Eso tampoco es correcto, ni tampoco es bíblico, ni tampoco es cristiano. Pero, señores, ante esto, señores, pues lamentablemente pues estamos dentro del mundo, pero no vivimos, vivimos dentro del mundo, pero no somos parte de este mundo, no somos parte del mundo, pero vivimos dentro de este mundo. Así que eso lo dijo la palabra de Dios y por lo tanto hay que seguir. Ante estos señores, la salvación es algo gratuito para todos. Ante estos señores, hemos seguido predicando dentro de lo que es la palabra de Dios y hemos seguido predicando en cuestiones políticas, cuestiones, bueno, ustedes saben muy bien por qué me dedico a cuestiones políticas, porque pues yo tuve una crítica en una secta destructiva dentro de mi ciudad de Mar del Plata, en la cual decía de que yo no podía realmente ser cristiana porque supuestamente yo estaba vinculada con la política. Realmente yo no estaba vinculada con la política, y todo lo contrario, me dedicaba a mi trabajo, a mi comercio y estaba todo pues prácticamente 8 horas, 10 horas
metida dentro de mi negocio y el resto de horas también introducido dentro de mi negocio. Sin embargo, esta secta destructora pues venía persiguiéndome de hace rato, un montón de tiempo, de hace años, y por esa misma razón, señores, en este tiempo hemos decidido encararlo cara a cara para poder realmente poner freno totalmente a esta delincuencia masiva, la cual pues se proporciona dentro de la ciudad de Mar del Plata. Pero hasta el día de hoy, pues lamentablemente no hemos encontrado con gentes que están dentro de entidades privadas y públicas, y lamentablemente pues esto es parte de la mentira y el engaño que tenemos dentro de esta sociedad. Y por esa misma razón, señores, pues seguimos predicando, seguimos obviamente hablando de cuestiones sociales en las cuales vivimos en este tiempo, y cuestiones políticas, señores. ¿Por qué? Porque si bien he mencionado a partir del 2023 que me dedico dentro de las redes sociales, pues anterior pues no podía explicar y mencionar más que defenderme en mi hábitat, pero en el 2023, cuando me dedico a las redes sociales, obviamente considero y explico a mi fiel audiencia, a la audiencia que me sigue y que siempre está al lado mío, a decirle que sí, de alguna parte hay una verdad disfrazada en la cual yo obviamente soy hija política y obviamente tengo esta entidad, pero esto no quiere decir que yo deje de ser cristiana porque soy hija política o por un suceso del pasado o una cuestión vivida en tiempos anteriores, y en la cual pues me prohíbe a mí, señores, de que yo realmente sea cristiana. Eso no tiene razón de lógica a querer pues minimizar obviamente una mala conducta con la circunstancia vivida. Y esto obviamente, señores, pues debemos tener un sano criterio de poder decir que una persona que obviamente es hija política no quiere decir que me quiten la cristiandad o la fe, simplemente por eso una payasada de este tiempo, de sectas obviamente destructoras, que obviamente oprimen la mente y obviamente la buena moral de las personas para poder traer sus propios fines. Y esto, señores, lo quiero mencionar porque ustedes saben muy bien dentro de mi ciudad de Mar del Plata qué tipos de rumores, qué tipos de críticas y todo el contenido maléfico que han traído durante este tiempo. Ahora, lamentablemente, hay mucha gente que tiene la amnesia en la mente y quiere olvidar obviamente todas estas cuestiones malas que se han realizado durante estos años, y por esa misma razón, por la mala conciencia, obviamente por la mala conciencia, y esto lo vamos a enfrentar cara a cara, vamos a ir directamente cara a cara obviamente con las personas responsables de todo esto, y vamos a confrontar, y ante estos, señores, pues estamos viviendo esto en este tiempo. Sin embargo, señores, hemos tenido en esta semana, déjeme decirle, muy cansada yo, porque he estado muy cansada, pese a que soy una madre de familia, que me dedico a mis hijos, que me ocupo mucho de mis hijos, y que dentro de todo soy divorciada, porque soy divorciada, separada, divorciada, díganlo como lo quiera decir, madre soltera, algunos pueden decir la luchona, madre soltera, divorciada, separada. Bueno, póngale el nombre que quiera. Pero ante esto, pues yo realmente me tengo que confrontar sola en la vida ante ciertas dificultades externas y otras internas, señores, en la cual nosotros llevamos todos los días, como ustedes conocen, las mamás que están solteras o las mamás que lamentablemente tienen que sacar adelante a sus hijos, saben muy bien que tienen que cocinar, barrer, limpiar, hacer un montón de cosas corridas de aquí para allá, y que obviamente esto no altera el producto de mi responsabilidad civil, social y obviamente y de otras cosas que también tengo que hacer, como por ejemplo transmitir, dedicarme a las transmisiones, dedicarme al ministerio de Miguel Sánchez Ávila, que está en Estados Unidos y que muchas veces pues me han querido patear para poder obviamente pues diluir, pero llevarse todo lo mío, quiere decir llevarse lo mío, pero obviamente seguir pues pateándome de un lado para el otro, para poder así tomar lo mío. Y esto no se lo vamos a permitir, eso lo hemos dicho en el 2023. En el 2023 hemos dicho, nosotros no vamos a permitir esto, porque ya lo vimos con Miguel Sánchez Ávila, con el ministerio del abuelo de Miguel Sánchez Ávila, en la cual perdió su ministerio simplemente por la buena
por el buen corazón y el buen sentir de la fe de poder ser recompensado obviamente en el futuro. Y obviamente todo tiene su recompensa y todo tiene obviamente su favor, pero ante estos señores pues se vuelve a empezar y se vuelve. Pero señores, esto es un esfuerzo que no se puede vivir 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque acarrea consecuencias y esto lo debemos saber muy bien. Debemos saber muy bien que no debemos dejarnos prepotear por malas personas, por enemigos que lamentablemente no quieren el bienestar, sino quieren la destrucción, y esto debemos ser conscientes. Y ante estos señores, pues nosotros no vamos a permitir eso. Sin embargo, pues me lo han querido volver a hacérmelo a mi persona y no lo vamos a dejar, no lo vamos a permitir. Pero ante estos señores, pues esta gente allá en Estados Unidos piensa que yo aquí dentro de la Argentina, en la cual yo vengo hace 3 años trabajando con Miguel Sánchez Ávila, dentro del ministerio, en su ministerio, no, ni siquiera he mencionado ya en este tiempo lo que es palabra, gloria y poder, pero realmente yo menciono a Miguel Sánchez Ávila. Miguel Sánchez Ávila como evangelista internacional en la cual yo me encuentro en este tiempo, como evangelista internacional en la cual me encuentro dentro de su ministerio. Ahora, esta gente ha venido a querer tomar su ministerio con editaciones, con informaciones, con chisme y con un montón de violencia y de esa manera limitar el trabajo de uno. Señores, esto no es realmente ocio, esto no es un hobby, esto no es para nosotros un hobby o una forma de hacer ocio. Este es un trabajo, señores, y quiero que lo entiendan muy bien. Esto es un trabajo. Del momento que nosotros salimos a predicar, a enseñar algo, es un trabajo. Nadie te va a regalar algo, como hoy en esta semana me dijeron, nadie va a regalar un trabajo simplemente por esto. Déjeme decirle que hay personas que trabajan, pero obviamente garantizando un bienestar futuro. Y en estos señores, pues eso es obviamente remunerado. ¿Por qué? Porque trabajan para garantizar un bienestar en el futuro. Sin embargo, señores, hay personas que trabajan simplemente por dinero, no importando el contenido moral, simplemente el contenido del valor económico. El valor económico es efímero. ¿Por qué? Porque no tiene contenido moral. Pero ante estos señores hay 2 posturas diferentes. Sin embargo, señores, nosotros en este tiempo, cuando hemos estado a la par de Miguel Sánchez Ávila con su ministerio y en la cual ha crecido durante estos 3 años, realmente no ha sido por el estudio que tiene allá en Estados Unidos, ese estudio que muchas veces está allí bombardeando, tirando maleficios y un montón de cosas, señores, tirando maldades, tirando un montón de gente mala, perversa, que no sabe cómo comunicar, que realmente no tiene una garantía de nada, y sin embargo de una manera pues viene a querer bombardear porque lo único que sabe hacer es la delincuencia. Y ante estos señores, pues nosotros no nos hemos limitado. ¿Por qué? Porque hay un propósito, hay un trabajo garantizado. Y estos señores, no quiero que ustedes sepan que esto no es un hobby, esto no es realmente, un criterio de hacer ocio. Este es un trabajo del momento que salimos a transmitir algo, es un trabajo y esto no es un ocio. Y cuando hacemos un descargo, sea bueno o malo, es obviamente por un criterio ¿de qué? De un modo operandus que lamentablemente está perjudicando a nuestra sociedad. Un modo operandus que perjudica a nuestra sociedad y que debemos ser conscientes de cómo se trabaja y como sociedad poder sacar adelante nuestra sociedad de una forma digna. Quiere decir, no permitiendo la delincuencia, no permitiendo el delito armado o el delito colectivo para garantizarnos una molestia o una pérdida. Y estos señores, pues vengo de hace rato mencionando. Sin embargo, esta gente que trabaja con secta destructiva, porque así es, secta destructiva porque destruye, porque no garantiza un bienestar, sino destruye. ¿Y cuál es un modo operando de esta gente? Es obviamente destruirte, ponerte una quiebra de pata, se podría hacer una quiebra de pata, o arrancarte algo o quitarte algo para después ellos moralmente, espiritualmente venir y
querer solucionarte el drama cuando obviamente ellos los provocaron. Ellos lo provocaron, pero ellos después quieren venir a solucionarte el drama cuando ellos lo provocaron. Y esto realmente es la hipocresía de este tiempo de la religiosidad. Ante estos señores, pues sabiendo ellos muy bien cómo es el modo operandus de esta gente, pues realmente pues no tienen ninguna vergüenza en poder decirlo que es así, obviamente, porque no tienen ninguna vergüenza porque de esa manera ellos se han establecido con el engaño, con la mentira durante todo este tiempo. Este tiempo nosotros hemos ido desenmascarando, descubriendo todo este engaño que muchas veces realizan. ¿Y cómo lo hemos desenmascarado, señores? Con evidencias, con mucha evidencia. Y ante esto, pues, no hay peor ciego que no quiera ver. No hay peor ciego que no quiera ver. Y el que no quiere ver, que no vea. Pero hay mucha gente que sí quiere ver y quiere darse cuenta de la realidad y, obviamente, tener precaución para que nadie los estafe, para que nadie los engañe y para que nadie le ocasione un problema mayor. Y es por eso, señores, que nosotros no hablamos para aquellos que realmente quieren taparse los ojos, los oídos o la boca, sino hablamos para aquellas personas que realmente están interesados y quieren conocer para poder no pasar por el valle de sombras de muerte, señores. Por esa misma razón, señores, muchas veces nosotros advertimos, ponemos obviamente estas evidencias y todos estos sucesos de manera muy detallada para que la gente pueda entender y pueda tener la capacidad de prevenir, de poder salvar a la familia, poder salvar al individuo, poder salvar al ser querido y no realmente pues estar en el charco, en el lodo, cuando realmente ya están las cosas ya pues mal. Y yo digo, señores, en este tiempo, gloria a Dios que realmente lo tengamos que vivir nosotros, lo tengamos que vivir o experimentar o lo tengamos que ver para poder realmente conocer las obras de las tinieblas, para poder conocer las obras de las tinieblas y poder manifestarlas de tal manera que la gente se pueda dar cuenta. Y esto realmente pues es parte de nuestro ministerio y nosotros no estamos jugando. Nosotros no estamos jugando, no es nuestro hobby ni tampoco nuestro ocio. Esto es un trabajo en el cual nosotros estamos realizando y estamos desatando no solamente nudos o cadenas o artimañas malignas de la brujería y de la hechicería que muchas de estas religiones, o mejor dicho, de estas sectas destructoras, mantienen acciones que obviamente alteran el mecanismo familiar. Y es por eso, señores, que debemos entender. Ahora, quiero decirles a esta gente que me odia de lejos, porque de lejos me mira, pero a la vez también me odia. Déjenme decirle, les voy a mencionar algo muy claro, señores. Le voy a decir algo muy claro. Este odio que tienen es un resentimiento no otorgado por mí, porque no es un resentimiento por mí porque yo hablo o menciono algo, porque yo no les causo nada. El tema, señores, es que el resentimiento es que ustedes se dan cuenta de la maldad, del daño que ocasiona, y como se dan cuenta del daño que ocasiona, obviamente su conciencia les altera la psiquis, y como les altera la psiquis, entonces comienzan a sentir, en vez de sentir pues arrepentimiento, sienten odio. ¿Por qué? Porque deciden no arrepentirse, sino odiar. Y es por eso, señores, que este mecanismo nosotros no lo podemos realmente diluir. Este mecanismo necesita obviamente una sanción. ¿Y por qué necesita una sanción? Lo vamos a explicar en Jeremías. Jeremías, en la cual nosotros estamos leyendo el libro, estamos empezando nosotros Jeremías, que es un profeta mayor, señores. El profeta mayor, uno de los tantos profetas, porque hay muchos profetas mayores, y entre esos tenemos a Jeremías, en la cual hemos leído hasta el número 5, señores, y ahora vamos a leer número 6. Déjenme decirles que cuando hay una persona que no quiere realmente arrepentirse, que no quiere arrepentirse, señores, ¿por qué? Porque hay una necedad tan grande, una maldad tan grande, un odio extremado.
señores, pues el juicio viene. El juicio de Dios viene y viene y no es la primera vez que Dios trae juicios, sino que Dios trae juicios cuando el hombre no se quiere arrepentir, cuando el hombre permanece en la maldad, permanece en ese criterio negativo, malo, adverso. Y es por eso que los juicios vienen. Ahora, sin embargo, la brujería en este tiempo ha sido tan creativa, la brujería, de querer poner a los siervos de Dios como si fueran malos, y a los malos, quiere decir a los brujos, los hechiceros, a los que ocasionan maldad, pues realmente ponerlos como santos, como buenos, como permitidos, como algo que realmente sí lo pueden realmente llevar o tolerar. Y déjenme decirle que la palabra de Dios dice, ya escrito en la Biblia, dice, señores, la palabra de Dios, ay de aquellos que digan a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y esto, señores, lo dice en los profetas mayores. Y lo vamos a leer para que ustedes entiendan, para que ustedes realmente conozcan lo que es esto de la maldad. ¿Y por qué hablamos esto, señores? Porque, bueno, en estos días Miguel ha estado hablando de la brujería, la hechicería. Terminamos primeramente con Venezuela, con el lío de Venezuela, que obviamente nosotros quisimos interactuar con un buen sentido, con la buena fe, señores, quisimos apelar, intervenir, pues realmente hacer criterio de solidaridad, utilizar influencias externas que tenemos o que tenemos influencias externas, utilizarlo de un buen criterio, un buen juicio, y pues terminaron pues haciendo videitos de que Venezuela esto, Venezuela el otro, Venezuela que aquí para allá, y queriendo difamar a Venezuela y de paso también querer difamarnos a nosotros. Y por esa misma razón, señores, dejamos obviamente este criterio, dejamos allí, está ya todo ya observado y garantizado, y pues ya pues hay un grupo de gente, de personas que están trabajando en eso, y realmente cuando sea necesario pues haremos este criterio de intervención. Pero, señores, esto lamentablemente hay un grupo de gente mala que trabaja detrás de bastidores, como obviamente queriendo perjudicar a las personas buenas, a las personas decentes, porque hay personas que trabajan detrás de bastidores para poder perjudicar y garantizar cosas que no son. Pero este es el jueguito de ellos, ¿no? El jueguito de las cosas creadas falsamente. Y ante esto, señores, pues nosotros no vamos a caer en este juego, en esta obra de maldad, o mejor dicho, en este maleficio. Ahora, déjeme decirle por qué Dios trae juicios a estas personas que no se quieren arrepentir. ¿Y por qué no se quieren arrepentir? Señores, simple, cuando no se quieren arrepentir, Dios dice, es porque se fueron a dioses falsos. Es lo que nos menciona la Biblia. Adoran a dioses falsos, adoran a hombres, adoran a entidades, a Jesús, a Madero, a un montón de producto humano que está dentro de la tierra. Y ante esto también han generado conductas inapropiadas que dañan al prójimo, dañan al semejante, dañan a una persona. Y no solamente eso, sino que también han puesto su corazón, han endurecido su corazón, y sus actitudes, sus acciones, pues han llevado a que realmente haya un odio hacia el semejante, un odio hacia lo creado, un odio a todo lo que está en el entorno. Quiere decir, la obra de maldad o el daño, pues es algo destructivo, es algo que destruye, que comienza a destruir, que comienza a querer pues dañar. Y esto, señores, lo hace estas personas. Estas personas realmente no quieren el bien de otra persona, y cuando ven el bienestar a otras personas, ven el bien en otras personas o ven lo bueno en otras personas, pues ellos vienen y destruyen. Lo destruyen o no lo quieren y comienzan a atraer esta destrucción. Y estos son estas personas que tienen odio dentro de su corazón. Ahora, ante esto, señores, ¿qué dice Jeremías 6? Jeremías 6 dice, vamos a leer rápidamente, huí, hijos de Benjamín,
Acuérdense, señores, que Benjamín, la tribu de Benjamín, vamos a leer la tribu de Benjamín, señores. Quien esté allí, pues realmente salgan, escriban, pongan me gusta. Yo sé que hay mucha gente que me está viendo. La otra vez, señores, salí en vivo y yo estaba acá y detrás de bastidores me estaban viendo un montón de personas y yo aquí hablando y yo no veía nada por acá, ¿viste? Porque para entrar, pues hacen todo un mecanismo. Yo no sé si realmente para entrar hay que hacer un mecanismo para poder entrar a mi plataforma. Yo lo he dejado libremente para que ustedes puedan entrar, pero si hay algo que realmente está interviniendo a que ustedes participen, pues avísenme, porque quizás es un desperfecto mío quizás de mi directo y quizás no me estoy dando cuenta. Así que avísenme. Pero la otra vez había un montón de personas que me estaban mirando y yo ni siquiera, yo decía, por favor, escriban algo, hagan señal de que están allí. Pero bueno, déjeme decirle, volviendo a Jeremías 6, el libro de Jeremías 6, ustedes se acuerdan de la tribu de Benjamín, que son 12 tribus, porque las 12 tribus pertenecen a Israel, pero de las 12 tribus pues salen de los hijos de Jacob, y Jacob obviamente se deja llamar porque Dios lo llama de esa manera Israel, y Israel pues pertenece a ser o viene a ser un país actualmente, pero de este país pues realmente se provee, o mejor dicho, salen de esta nación, salen 12 tribus, y estas 12 tribus eran pues los hijos de Jacob. Y dentro de estas 12 tribus hay una que se llama Benjamín. ¿Y qué pasó con la tribu de Benjamín? Bueno, la tribu de Benjamín tuvo un drama en la cual Dios destruyó completamente a la tribu de Benjamín. ¿Por qué lo destruyó la tierra de Benjamín? Porque Benjamín era un país perverso en lo que es el abuso, quiere decir la violación. Abusaban, violaban mujeres, violaban niños, violaban hombres. Benjamín era una tribu donde la maldad había sido corrompida, o mejor dicho, este pueblo había sido corrompido de una manera tan extremo en un momento de la Biblia, en un tiempo determinado de la Biblia, había sido tan corrompido como si fuera Sodoma y Gomorra. Esta tribu estaba tan corrompida como si fuera Sodoma y Gomorra, que en esta tribu pues había, o mejor dicho, en este pueblo había esta condición de violentar, quiere decir abusar a mujeres, a niños, a hombres, y pues cualquier persona que venía o extranjero que no era parte de este pueblo, pues los agredían, los asaltaban, causaban mal. Y ante esto, señores, ante esto, los moradores de Benjamín tenían mucho cuidado, sabían mucho cómo poder realmente buscar la forma de cuidarse. Y ante esto, ¿por qué menciono esto? Porque hay una parte en la Biblia en la cual habla de un levita que tenía su concubina. Un levita pues es un sacerdote, una persona que predica la palabra de Dios. Un levita es una persona que vive en la casa o en el templo de una ciudad, o obviamente de un lugar. Y en realidad, en aquel tiempo había muchos levitas en muchas regiones, en muchos lugares, en muchos pueblos, o en capitales, o en provincias, o en lugares grandes, habían levitas. Los levitas eran llevados en distintos lugares de Israel para enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pertenecían al templo, pertenecían a la casa de Dios, pertenecían a lo que es el Sanedrín, pertenecían a lo que es el sacerdocio. Y por eso pues salían muchos levitas para enseñar a todo un pueblo, o todo lo que es una región.
Y dentro de estos levitas, pues estaba permitido el casamiento. Ellos se podían casar, podían tener una familia, podían tener pues el contenido familiar. No es, pues no era como otros lugares que los sacerdotes pues no podían tener familia, no podían tener hijos ni nada de eso. Sin embargo, en este tiempo, pues hay, pues la Iglesia Católica, por ejemplo, el sacerdote no puede tener familia, pero en el pueblo de Dios, sí, un levita sí podía tener una concubina, podía tener una esposa y podía tener concubina. Un levita, ¿y por qué lo menciona en la Biblia? Para que ustedes puedan entender cuál era el criterio de la sociedad del pueblo de Dios, cómo realmente el pueblo de Dios estaba dividido y cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus leyes y cuáles eran sus limitaciones y sus determinaciones. Y ante esto, señores, pues podemos ver, señores, que una persona, cuando es realmente llamado por Dios, pues realmente tiene un criterio de poder realizar una función. Y nadie puede destruir, obviamente, la función de esa persona. ¿Por qué? Porque está llamado por Dios, está llamada por Dios o llamado por Dios. En este caso, cuando vemos la Biblia, menciona a este levita y su concubina. Menciona que el levita pues había tenido un problema, la concubina se había ido a la casa de sus padres porque no quería ser concubina de este levita. Sin embargo, este levita por la ley que es otorgado, pues va a buscar a su concubina. Y cuando lo va a buscar, pues la concubina se había ido a la casa de los padres. Cuando una persona se iba a las casas de los padres es porque el marido pues la rechaza o le da una carta de documento o lo aborrece. Entonces, pues obviamente tiene que ir a la casa de los padres. Esta concubina fue a la casa de los padres y el levita fue a buscarla. Entonces, cuando va a buscar al levita, pues vuelve otra vez con la concubina nuevamente. ¿Por qué? Porque la mujer en aquel tiempo era propiedad de supuestamente levita o del varón. ¿Por qué la mujer perdió? ¿Por qué la mujer perdió este criterio de liderazgo? Pues la Biblia nos otorga desde el momento en que el jardín de Edén fueron destituidos Adán y Eva, pues entonces la mujer pierde este criterio de dominio en sí misma, se va deteriorando. Ahora, en el ámbito de la historia, pues la mujer se va deteriorando cuando el hombre comienza a cazar, cuando el hombre comienza a traer pues el alimento en la casa o trae pues la existencia sustancial del alimento, y entonces allí pues la mujer va deteriorándose en el cargo de liderazgo. Si bien al principio la mujer lideraba, ¿por qué? Porque la mujer pues sembraba, la mujer hacía las cosas, la mujer tenía los hijos y por lo tanto pues esto era pues un término muy importante para la mujer, y ese se le garantizaba a la mujer como algo muy importante porque traía los hijos, hacía un montón de cosas y pues realmente pues la mujer tenía ese término de valor, ¿no? Porque traía y hacía, pues la mujer era considerada. Pierde el valor cuando el hombre obviamente comienza a tener la casa, cuando comienza a tener el ganado, cuando empieza a atribuirse en muchas actividades, entonces la mujer va a perder el valor. ¿Por qué? Porque la mujer se va a quedar en casa a criar los hijos y pues este criterio va a disminuirse. Ahora, ¿por qué menciono esto? Señores, ¿por qué menciono? Porque es muy importante que ustedes sepan en la Biblia, y yo creo que muchos evangelistas, pastores, he abierto la mente, ¡pum!, así de una manera impresionante, para que puedan entender lo que es la Biblia, lo que es realmente la Biblia, el aspecto espiritual y también fisiológico, quiere decir, en la cual nos encontramos en la época, en el tiempo, que es muy diferente al 2026. Y esto es, señores, abrir mente para poder entender cómo se vivía antes y cómo se vive en este tiempo, que es muy diferente. No podemos igualarnos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo pues tenía otro criterio. Ahora,
Cuando la Biblia nos habla de Benjamín acá en Jeremías número 6, es algo muy importante. No lo expresa simplemente por una forma así nada más de casualidad o de pasar, sino que tiene un significado muy importante cuando nos habla de Benjamín. ¿Por qué? Porque Benjamín, cuando realmente fue destituido por Dios, que sí, Benjamín fue destruido por Dios. Todo el pueblo de Benjamín fue destruido por Dios. ¿Y esto cómo se inicia? Se inicia por esta historia que es de un levita y su concubina, en la cual pues el levita va a buscar a la concubina y obviamente la concubina regresa con el levita y en el camino va a un pueblo que está dentro del Benjamín, que pertenece a Benjamín, que pertenece a esta ciudad, a esta provincia, llamémoslos como en este tiempo, ¿no? A esta provincia de Benjamín, que obviamente estaba dentro de las 12 tribus de Israel. Llamémoslos provincia, departamento, estado, lo que sea. Pero Benjamín era un pueblo que realmente estaba constituido por obviamente, por uno, o mejor dicho, que pertenecía a la generación de uno de los hijos de Jacob. Y por esa misma razón, pues se van dando estos tipos de provincia o estado o departamento, porque uno de los hijos de Jacob va a tener una familia numerosa, grande, extensiva, y toda esa familia pues va a tener un contenido de masa, de multitud. Y esto obviamente va a ser la tribu de Benjamín, que sí va a ser la generación de Benjamín, uno de los hijos de Jacob. Y estos hijos o esta generación va a formar después una provincia, un pueblo o un grupo de personas dentro de un territorio, que viven dentro de un territorio. Y esto, de esta forma, se va a ir generando y se va a ir moldeando a este tiempo más actual en el cual nosotros vivimos, que tenemos un país con un montón de provincias, de estados o de departamentos que viven un grupo de personas. En nuestra actualidad, pues no precisamente todos tienen que ser de una generación. Hay mucha gente que vienen de otros lugares, pero viven en un determinado territorio. Pero en ese tiempo que era recién, en la cual se estaba formando el hombre, se fue formando de esta manera, se fue formando por la multitud de hijos que iban teniendo, que iban formándose y que pertenecían a una tribu o pertenecían a una, se podría decir, a un grupo familiar, y este grupo familiar pues obviamente tenía un nombre, y este nombre se fue formando con el tiempo, provincia, estado o pueblo. Y esto, señores, es lo que nosotros vamos a conocer con Benjamín. Benjamín, que pertenecía a esta tribu, generación obviamente de uno de los hijos de Jacob, pues realmente cuando este levita va a cruzar a este pueblo, va a ir a este pueblo que era la generación de Benjamín, y en la cual pues se llama así, hijos de Benjamín, en la cual la Biblia los llama hijos de Benjamín porque pertenecen a una generación, pertenecen a uno de los hijos de Jacob, y ese hijo llamado Benjamín tuvo muchas familias, y que formó obviamente un pueblo que vivía en un determinado territorio. Ahora, cuando este levita, que viene de otro lugar, que también es perteneciente de otros de los hijos de Jacob, pero que viene de otro lugar, de otro territorio, pero que pertenece a Jacob, entonces cruza Benjamín, y dentro de este pueblo de Benjamín, pues todos se habían corrompido. Eran personas que realizaban, pues, era como Sodoma y Gomorra, quiere decir, mataban,
violaban, abusaban, robaban, era pues un Sodoma y Gomorra. Pero este levita, cuando llega Benjamín, muchos de los moradores de Benjamín querían pues abusar de este levita, quiere decir, lo querían matar a este levita. ¿Por qué? Porque era levita, predicaba el evangelio, enseñaba la palabra, y pues mucha gente no quería ya que le predicaran la palabra, que le enseñaran un montón de cosas, y entonces pues cuando veían estas cosas que a ellos les alteraban, entonces querían pues matarlo. Y ante esto, para que no lo mataran a este levita, pues entrega la concubina. La concubina, que no era la esposa, sino era una de sus mujeres, una de las mujeres que él tenía, en la cual también le daba hijos, pero no igual que a la esposa. La esposa obviamente era la que realmente heredaban los hijos, la concubina no. Los hijos de la concubina no heredaban nada, sino que realmente eran siervos de él, pero obviamente eran hijos, pero de él, pero no tenían herencia, no tenían prioridad. Pero esta relación o esta forma de vivir en el tiempo antiguo, pues hace de que el levita entregue a la concubina y la concubina sea pues violentada, abusada, violada toda la noche hasta morir, la Biblia dice hasta cuando el sol o el alba pues realmente pues haya salido. Quiere decir que fue abusada por varias personas toda la noche y que la persona pues terminó muriendo. Esta gravedad tuvo un propósito porque Dios, al ver esta injusticia, esta maldad o esta delincuencia, déjeme decirle que cuando Dios vio esto, Dios trajo juicios a este pueblo de Benjamín. Lo trajo juicios, ¿por qué? Porque vio tanta maldad en esta mujer, en esta concubina, que la concubina, pues lo que hizo es ir a la casa de sus padres. ¿Por qué? Porque el levita, pues realmente no era tan justo que digamos, pero obviamente el levita fue a buscar a su concubina porque era parte de su propiedad, y cuando obviamente esto se encuentra entre la vida y la muerte, entonces entrega a su concubina. ¿Y qué pasa? Que obviamente la matan hasta el alba, quiere decir hasta cuando sale el sol. Y de esta manera, señores, esta sentencia que Dios pone en este pueblo es obviamente la eliminación del pueblo en general. Quiere decir, el pueblo fue exterminado. ¿Y cómo fue exterminado? Quiere decir que Dios provoca una guerra entre todas las provincias que estaban alrededor de Israel. Quiere decir, las 11 tribus que estaban alrededor de Israel, incluyendo Benjamín, que pertenecía dentro de esas 12 tribus, pues realmente todas esas 11 tribus fueron contra Benjamín. Quiere decir que todas esas 12 tribus hicieron guerra a Benjamín, y Benjamín se levantó en guerra contra las 11 tribus. Y ante esto, señores, pues Dios trae justicia cuando obviamente pues destroza, los desbarata a todos los varones que fueron a la guerra, a todos los varones que realmente fueron a la guerra, pues fueron muertos a filo de espada, y los que quedaron también fueron muertos a filo de espada, porque cuando pues Dios trae obviamente esta sentencia de ir en contra de Benjamín, entonces pues matan a todos los varones de Benjamín, y Benjamín pues es destituido. Quiere decir su generación, la generación de los varones, pues fue destituido todos, y todas las mujeres quedaron prácticamente solas, abandonadas, desamparadas, y pues las mujeres no fueron obviamente matadas, asesinadas ni nada, sino que todas las mujeres de Benjamín fueron llevadas a distintos pueblos, a distintos pueblos fueron distribuidos para poder ampararlas, porque la tradición de los judíos en ese tiempo era
o del pueblo de Israel es que la mujer no puede estar desamparada, sino que necesita de un hombre para estar pues protegida, para que los hijos estén protegidos y para que esta mujer pues tenga un lugar donde poder realmente subsistir. Y esto es el respeto y la honra de la mujer en aquel tiempo. Y por esa misma razón todas las mujeres de Benjamín pues quedaron emparentadas con las tribus de Israel. Quiere decir que fueron a parar con hombres de distintas tribus. Y después de un tiempo, Dios decide y menciona de que pues ahora hay una tribu menos, quiere decir que ya no había la tribu de Benjamín, ya no estaba la tribu de Benjamín. Entonces, ¿qué iban a hacer con esta tribu? ¿Qué iban a hacer con Benjamín? Entonces, señores, pues las mujeres en la cual quedaron, pues realmente empezaron a tener hijos y estos hijos iban a ser los nuevos benjamitas, que sí, iban a ser los nuevos retoños, el nuevo remanente para Benjamín. Quiere decir que Benjamín se fue constituyendo un nuevo pueblo con, obviamente, hombres de otras provincias o de otra tribu. Quiere decir que las mujeres tuvieron hijos con hombres de otras tribus y fueron a dar, obviamente, pues a quedar como pues un pueblo diferente, un nuevo remanente, un retoño se podría decir, por las mujeres benjamitas. Las mujeres benjamitas prácticamente terminan siendo prácticamente inocentes, quiere decir, terminan siendo justiciadas, se podría decir, justiciadas por Dios. ¿Por qué? Porque todos los hombres benjamitas, depravados, malos, delincuentes, perversos, homicidas, abusadores, violadores, lo que sea, señores, pues fueron muertos a filo de espada. Todos fueron muertos a filo de espadas, los que fueron a la guerra, a los que se enfrentaron con el pueblo de Dios, o mejor dicho, los que se enfrentaron con las demás tribus, pues todos fueron realmente muertos y los que quedaron también fueron muertos a filo de espada. Y esto va a traer un nuevo remanente con las mujeres de los benjamitas, aquellas mujeres, esposas o doncellas que quedaron de los benjamitas, pues fueron realmente retribuidas o fueron otra vez de nuevo dadas un nuevo remanente con hombres de otras tribus, de otros lugares, en la cual pues de esta manera pues vuelven a traer un remanente nuevo a Benjamín y un pueblo diferente. ¿Y esto cómo lo trae? Lo trae Dios. Dios trae esta solución, esta resolución o esta solución lo trae Dios. ¿Para qué? Para que Benjamín siga siendo un pueblo y no se pierda como pueblo, porque muchos habían dicho, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con Benjamín? Ya no tenemos varones en Benjamín, ya no hay varones en Benjamín, entonces ¿qué hacemos? Están las mujeres, pero no están los varones. Entonces Dios obviamente trae esta solución. Quiere decir que las mujeres vuelvan a tener hijos con un nuevo remanente y de esa manera proporcionar a los benjamitas, quiere decir, con una nueva genealogía que pertenece obviamente al pueblo, pero ya no con prácticamente con la generación del hijo de Jacob. Por eso les mencionaba de cómo se iban formando estos pueblos, cómo se iban formando estas tribus y cómo se iban procreando y cómo realmente había este parentesco, ¿no? De que cada hijo pues era pues tomado dentro de una tribu y esta tribu pues era prácticamente una provincia, un estado o un departamento actualmente en la cual nosotros conocemos. Pero esto vivía en cada territorio y pues Israel estaba dividido en 12 tribus y en esas 12 tribus pues era obviamente perteneciente a cada hijo de Jacob. Quiere decir, cada hijo de Jacob había tomado una porción de tierra y esa tierra que era Israel pues se había dividido en 12 porque eran 12 hijos los que había tenido Jacob. Si hubiese tenido 20, entonces se hubiese dividido en 20, pero como eran 12 se dividieron
en 12 porciones. Y por esa misma razón, Benjamín, el que pues había tenido este drama y esta violencia, que había abusado y había hecho, pues Dios los destituyó directamente, lo destruyó, los desbarató. ¿Por qué? Por el contenido de Sodoma y Gomorra. Y ante esto, ¿qué había hecho? Pues habían quedado las mujeres benjamitas, que realmente pues se habían dado un nuevo remanente para esta tribu. Ahora, ¿qué dice la Biblia ahora? ¿Qué nos dice Jeremías? Jeremías nos dice: huí, hijos de Benjamín. Y esto lo voy a recalcar, señores, porque la Biblia nos va a hablar constantemente, en el Antiguo como en el Nuevo, nos va a hablar de Benjamín y nos va a hacer recordar Benjamín. Cuando hablen de Benjamín, es recordar esta historia. ¿Por qué? Porque Benjamín tuvo esta porción, y si Benjamín fue renovado, tuvo un nuevo remanente, no con los hijos propios del hijo de Benjamín de Jacob, sino con hijos de otros, o quiere decir, de sus hermanos, en la cual pues tuvo un nuevo remanente con los hijos de sus hermanos. Y esto realmente va a ser el remanente y la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Benjamín pues había tenido esta violación. Había violentado y se había comportado de una manera tan sátiros, con una mente macabra, con una mente perversa. ¿Y por qué digo perversa? Porque acuérdense que en Sodoma y Gomorra, los hombres que querían violentar a los ángeles de Dios, lo querían violar a los ángeles de Dios. Quiere decir, los ángeles de Dios entraron a la ciudad y lo querían violar. Y esto pues Dios los castigó no solamente por eso, sino porque realmente pues ya Dios sabía que ellos tenían eso en su corazón. De la misma forma pasa con Benjamín. Benjamín agarran a una mujer y la asesinan, pero lo asesinan abusándola toda la noche. Quiere decir, la mujer fue abusada por varios hombres, infinitos hombres, toda la noche. Y esta perversidad, señores, pues lamentablemente pues tenían los hijos de Benjamín, y Dios trae una sentencia, un juicio, y ante esto se levanta toda una tribu, o sea, mejor dicho, las 11 tribus se levantan contra Benjamín, y Benjamín termina destituyéndose o siendo destruidos a filo de espada por mandato de Dios. Quiere decir, porque Dios permitió eso para hacer justicia de una mujer que había sido prácticamente abusada por varias personas. Entonces, ¿podemos ver la justicia de Dios? Claro que sí, vemos la justicia, y Dios no es, obviamente, partícipe de las injusticias. Dios, cuando ve una injusticia de este extremo, de este contenido tan grave, señores, Dios hace justicia. Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios no se queda ciego, mudo y ciego, o ciego, mudo y sin oídos, sino que Dios actúa, y es por eso que Dios actuó de esta manera y también trajo la solución. Pero vamos a decir por qué Dios enfoca a Benjamín, por qué Dios trae a memoria a Benjamín, porque de esta manera pues trae a reconocer al pueblo de Dios de que así como hizo que un pueblo, o mejor dicho, una tribu desapareció por hombres malvados, de esa manera Dios también puede hacer no solamente con uno, sino también puede hacer muchas cosas más por la justicia de Dios. Déjeme decirle que todo el faraón, mejor dicho, cuando Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto, toda esa caravana de carros del ejército del faraón, que cruzó ese mar, que se atrevió a cruzar y que no tuvo temor ni nada, señores, fueron ahogados, se podría decir, ahogados dentro de ese mar abierto, en la cual Dios había abierto y que después cerró, porque lo abrió, ¿para qué? Para que pase el pueblo de Dios, pero lo cerró cuando obviamente pues
el ejército del faraón había cruzado. Y esto, señores, es no solamente la grandeza de Dios y el temor hacia Dios, en la cual tiene capacidad de justicia y que hace justicia a aquellos que realmente, pues, violentan no solamente al criterio del justo o de una persona que realmente es justa, y realmente, pues Dios realmente no favorece, sino que Dios hace justicia. Y de esta manera, señores, dice, huí, hijitos de Benjamín, huí, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocá bocina en Tecoa, y alzá por señal humo sobre Beth-Aquerem, porque del norte se ha visto mal. ¿Qué está hablando del norte? Acuérdense que en este tiempo en la cual ya estamos ya un tiempo más avanzado, en este tiempo, señores, pues está dividido el reino de Israel, o mejor dicho, Israel está dividido en dos partes, en el norte y en el sur. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Salomón, el reinado de Salomón se dividió en dos partes, en el norte y en el sur. Los hijos de Salomón empezaron a gobernar para no pelearse, uno en el norte y el otro en el sur. Y esta división lo trajo después de la muerte de Salomón. Ahora dice, señal humo sobre Beth-Aquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Dice, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. ¿Qué se está refiriendo a la bella hija de Sión? Se está refiriendo a Israel. Se está refiriendo al pueblo de Dios. Quiere decir, cuando habla de Sión y cuando habla de hija, se refiere a Israel. Israel, ¿por qué Israel es considerada como hija, como esposa, como doncella? Porque Israel tiene ciertos criterios de juicio que provienen de Dios. Esos criterios de juicios no provienen del hombre alrededor, humano que está alrededor viviendo, sino proviene de Dios. Esos criterios de equidad en la cual pues Israel había tenido conocimiento o capacidad, pues venían de Dios, y esto pues no podían ser violentados. ¿Y por qué estamos hablando de este criterio de la cual Dios pone este conocimiento? Porque ya en el tiempo antiguo Israel sabía muy bien de lo que es la higiene, sabía muy bien que la mujer, cuando estaba pues en sus días fértiles o sus días inestables, la mujer se tenía que retirar de todo y tenía que hacer sus lavados, sus limpiezas. En cambio, señores, déjenme decirle que en ese tiempo la mujer, cuando se enfermaba, era vista por todo el mundo, a veces andaba así nomás, y pues este criterio pues los hombres muchas veces no entendían, sabían que esto era parte de su naturaleza, pero esto era para ellos normal. La mujer pues este criterio de juicio lo va a desarrollar después con el tiempo. Sin embargo, este drama hormonal de las mujeres habitualmente no era considerado como una cuestión de higiene, sino como algo normal, que le agarraba un moquillo, le agarraba algo, era algo que realmente parecía fuera de la higiene. Sin embargo, el pueblo de Dios pues ya tenía la higiene, ya la mujer se tenía que apartar, se tenía que purificar, tenía que hacer un contenido de limpieza, y esto era pues un conocimiento que Dios atribuía, que había puesto dentro de la mujer y dentro de el hombre, para poder diferenciar y poder conocer los días hábiles de una mujer. Por eso Jacob, cuando empieza a tener este drama de lo que es la riqueza y cómo pues es por el conocimiento de Dios. Acuérdense que cuando
hace cruzas de ganado y en la cual pues pone los de mancha y con los de que eran pues de un solo color, que obviamente era pues el que más pagaban porque el que tenía más color, el que tenía pues el color entero, y los que eran manchaditos pues muchas veces la gente le tenía un poco de temor porque decía este es algo raro, algo debe tener, pero obviamente no se daban cuenta que no es que algo tenía o si tenía una enfermedad o no, sino que era simplemente por la mezcla de los animales que muchas veces salían de colores distintos. Pero ¿qué hizo Jacob? Jacob fue tan inteligente que al mezclarlos pues salían los manchaditos. ¿Y qué pasó con los manchaditos? Él hizo tejidos, hizo lana y esto vendió mucho y obviamente se enriqueció. Por eso Jacob se enriqueció y tuvo sus propios atributos económicos. Una parte se lo fue dando a su suegro, en la cual fue pagando su supuestamente deuda, y la otra parte lo fue manteniendo y obteniendo sus propias riquezas. Pero esto pues realmente es una habilidad que Dios le otorgó a Jacob. ¿Por qué? Porque mucha gente pues tenía esta desconfianza, decía, pero esto realmente es algo, una cosa así. Pero Jacob lo convirtió en un tejido, en un telar, lo convirtió en un oficio en la cual pues muchos pues, les gustaba y realmente pues se admiraban y pues tuvo muchas riquezas con eso. Por eso la Biblia menciona cómo Jacob pues tuvo este conocimiento de riqueza y cómo pues realmente sacó ventaja de todo esto. Pero señores, esto lo fue teniendo pues el pueblo judío tuvo este conocimiento, este enriquecimiento o esta capacidad para poder realmente beneficiarse, para poder tener una forma de beneficiarse el pueblo de Dios. Ahora, estos señores, quiero que entiendan que cuando dice destruiré a la bella y delicada hija de Sión, se refiere a Israel. ¿Por qué Dios quiere destruir a Israel? Dice, contra ella vendrán pastores y sus rebaños junto a ella plantará sus tiendas alrededor. ¿Qué está diciendo? Contra ella vendrán pastores y sus rebaños junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Quiere decir que va a destituir, lo va a destituir. Anuncia guerra contra ella. Levantaos y asaltémoslas al mediodía. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios está diciendo cuál va a ser la mentalidad de estas personas que van a ir a contraatacar a Israel y que Dios va a permitir, obviamente, que los contraataque. ¿Por qué? Porque Dios permite que les contraataque, porque obviamente han cometido pecado contra Dios, han cometido infracción ante Dios y Dios obviamente los va a permitir que sus enemigos devoren a Israel. Y ante esto dice, ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortá árboles y levantá vallado contra Jerusalén. ¿Qué está diciendo? Cortá árboles y levantá vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Dios no está mencionando, señores, que Israel, este lugar, no es que castiga por un gusto de Dios, sino porque está llena de violencia, hay maldad. Y como hay maldad, Jerusalén, que es obviamente la capital de Israel, pues dice, está llena de maldad. Está llena de maldad, hay violencia, dice, como la fuente nunca cesa de
manar sus aguas. Dice, así ella nunca cesa de manar su maldad. Quiere decir que está llena de maldad, injusticia y robo se oye en ella continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. ¿Por qué dice enfermedad y herida? Porque la mujer cuando está en su menstruación, señores, en aquel tiempo se consideraba que estaba pues enferma, que estaba inmunda. Muchos consideraban que la mujer cuando tenía pues sus días de menstruación, la mujer estaba enferma, estaba inmunda y por lo tanto pues la mujer pues o era retirada o la mujer muchas veces para que no se le considere inmunda, enferma, pues entonces obviamente tenía sus cuidados, no hacía notar obviamente que estaba en sus días porque si no pues era considerada como enferma o inmunda y por eso dice enfermedad y herida. Esto, señores, esto lo he dicho, que esto se fue regularizando hasta en los años 1500, 1600, en la cual la mujer pues no usaba pues toallita, tampones ni nada de eso. La mujer realmente pues tenía trapos, usaba trapos, lavaba sus trapos cuando estaba inmunda y muchas veces con el tiempo al considerarse que pues la mujer estaba enferma o estaba inmunda o tenía estos contenidos, la mujer obviamente buscaba la forma de no demostrar sus días fértiles, sus días hábiles, para que así de esa manera no se considerara tal. Pero en aquel tiempo, en el tiempo primitivo, el hombre realmente veía a la mujer tranquilamente, señores, así de esa manera y no tenía ningún problema. El hombre conocía que la mujer muchas veces sangraba y sangraba todos los meses y era parte de la naturaleza de ellos. Por eso Dios menciona en esta etapa, o mejor dicho, en este tiempo en la cual es muy diferente al tiempo de Jesús, en este tiempo más primitivo, pues hace mención obviamente al criterio juicio del hombre primitivo, al criterio juicio del hombre primitivo. Por eso dice, hay enfermedad, hay herida. Dice, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oye en ella continuamente en mi presencia, dice enfermedad y herida, dice corrígete, está hablando Dios, está diciendo corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mí alma de ti, no se aparte mi alma de ti. ¿Qué está hablando? Dios tiene alma, Dios está hablando que tiene alma. Dice, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mi alma, no se aparte de mi alma, de ti. Quiere decir que nosotros que tenemos almas, que Dios tiene almas, que nosotros tenemos almas. ¿Por qué? Porque Dios tiene alma. Y cuando nosotros nacemos con un alma porque pertenecemos a Dios, porque somos creación de Dios, porque salimos de Dios. Quiere decir que Dios nos crea a nosotros, nos crea desde el momento en el cual desde el vientre de tu madre yo te conocí. ¿A quién se lo dice? A Jeremías. Jeremías 1 dice, desde el vientre de tu madre yo te conocí. Dice Jeremías 1, dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en el día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Se lo dice a Jeremías. Dios lo llama a Jeremías, en el capítulo 1 le dice, he puesto palabras en tu boca que provienen de Dios para poder edificar, para poder plantar, para poder edificar, para poder derribar, para poder destruir, para poder arrancar, para poder levantar, para formar naciones. Pero dice, ante esto dice, yo estoy contigo, no temas, no tengas miedo. Eso es lo que dice. Y también dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre,
te conocí, le dice Dios. Dios le dice, antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí y antes que naciese, te santifiqué. Antes que tú nazcas ya estabas santificado. De ti, dice, te di como profeta a las naciones. Te di como profeta, que si puse propósito en ti, puse propósito objetivo en ti. Y es por eso que obviamente Dios va a respaldar a Jeremías, porque Jeremías, pues ya Dios lo conocía desde que estaba en el vientre de la panza de su madre, y antes que esté en el vientre, pues ya lo conocía cuando estaba pues en embrión, o mejor dicho, cuando estaba formándose. Y es por eso que acá dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Mi alma de ti. Dios tiene alma, Dios tiene alma. Nosotros que somos alma, ¿de dónde pertenecemos? ¿De dónde salimos? Salimos de Dios. Por eso que Dios va a mencionar esto. Es muy importante, señores, porque Jeremías es el único libro donde menciona que realmente nosotros somos creados por Dios y somos conocidos por Dios desde antes. Quiere decir, venimos desde la fundación de Dios, quiere decir, desde el inicio de Dios, quiere decir, del mismo Dios. Nosotros venimos del mismo Dios, nacemos con un propósito y salimos de Dios, y es por eso que a Dios le duele mucho cuando pues el alma, nuestra alma realmente no le pertenece a Dios, no le pertenece, porque el hombre decide no pertenecer a Dios, y es por eso que a Dios le duele. Es como que un pedacito de Dios pues realmente se destruye, un pedacito de Dios realmente queda deteriorado, y esto es obviamente el padecer de Dios. Por eso habla y pone en significado que somos hijos de Dios, o somos creación de Dios porque salimos de Dios. Y es por eso que dice acá: para que no se aparte mi alma de ti, para que no se aparte mi alma de ti. Dice: para que no se convierta en desierto, es tierra inhabitada. ¿Qué quiere decir cuando dice para que no te conviertas en desierto, en tierra inhabitada? En aquel tiempo, señores, existía pobladores que vivían 1000 personas en un lugar y que obviamente pertenecían a una familia extensa, y ante esto así se fue poblando la tierra se fue poblando por familias extensas, por muchas familias extensas. Entonces habían lugares, hasta el día de hoy, señores, nosotros, pese a que tenemos un montón de tierra por todos lados, hay tierras desoladas. Y cuando dice para que no se convierta en desierto, en tierra inhabitable, quiere decir, señores, que cuando es tierra inhabitable, quiere decir que no moran, no viven allí, no hay nadie, no hay nada, y como no pueden morar allí porque no existe pues pasto, no existe agua, no existe una condición en la cual se pueda vivir. ¿Y por qué no se puede vivir, señores? Porque no se puede vivir en un lugar que realmente está mal. ¿Por qué no se puede vivir en ese lugar? Porque no hay condiciones para poder vivir. No hay condiciones para poder vivir. ¿Y por qué no existe esa condición para poder vivir? Porque realmente esa tierra no ha sido trabajada. Esa tierra no tiene vertientes para poder vivir. Y esto es lo que Dios refiere cuando dice tierra inhabitada. Quiere decir que no hay una condición para poder vivir. Hay lugares, señores, que no hay población alguna, no es porque no se pueda, sino que muchas veces es porque ese lugar no tiene las condiciones. En este tiempo, si nosotros no vamos a vivir al desierto, pues no hay wifi, como para que tengan idea, ¿no? No hay wifi, no hay agua, quizás no hay una carretera como para traer materiales y poder construir. Entonces es inhabitable, que si no se puede vivir en ese lugar. Por eso Dios hace esta comparación, dice, para que no te conviertas en desierto, dice tierra inhabitable. Quiere decir que no se puede realmente vivir. Así dijo Jehová de los ejércitos, de todo
rebuscarán como a la vi, resto de Israel. Vuélvete tu mano como como vendimiador entre los sarmientos. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vi el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. A quien hablaré y amonestaré para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no puedan escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. De contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasados a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. ¿Qué está hablando? Está poniendo una sentencia y un juicio ¿a quién? A Israel. Está poniendo una sentencia y juicio ¿a quién? A su pueblo de Dios. Sin temor alguno, Dios está poniendo, y sin dudar alguno, está poniendo un juicio a Israel. ¿Por qué? Porque Israel realmente se convirtió en una tierra inhabitable. Ya he mencionado por qué realmente está mencionando que es inhabitable. Quiere decir que no se puede vivir, que no se puede realmente tener una condición de vida. Y por esa misma razón Dios trae juicio. Trae juicio, ¿por qué? Porque Dios no comparte su gracia con personas que realmente no aman a Dios. Y está mencionando, no aman a Dios, son rebeldes, está diciendo todos los detalles. Quiere decir que Dios no puede compartir su gracia con aquellos que no aman a Dios, que no obedecen a Dios, que no tienen el juicio, el criterio de Dios, y por lo tanto Dios no comparte obviamente su gracia, ni tampoco su justicia con este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos se han apartado de Dios. Y es por eso que dice y da todos estos ejemplos. ¿Por qué los da este ejemplo? ¿Por qué da este tipo de ejemplo? Porque es el entendimiento de la época, el entendimiento cómo realmente en ese tiempo razonaban ellos, y por esa misma razón Dios se comunica o se expresa de esa manera. Ahora, déjeme decirle, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres. ¿Qué está diciendo? Acuérdense que en el capítulo 6 que estamos leyendo nosotros, menciona a Benjamín. ¿Por qué Benjamín? Porque en Benjamín, ya les conté la historia, porque ustedes puedan entender, porque muchas veces cuando leen Jeremías el capítulo 6 no entienden cada versículo, cada frase, la historia que pasó anteriormente, por qué Dios se expresa de esa manera, porque hay que conocer la historia para poder entender por qué Dios realmente está determinando algo y por qué Dios realmente está expresando algo, porque detrás de cada versículo o de contenido de información que nos narra la Biblia, hay una historia, y eso es necesario conocerlo. Los benjamitas habían tenido este remanente, que sí, habían sido destituidos, habían sido arraigados los varones. ¿Por qué? Porque era pues una generación depravada y estaba saliendo hombres o mujeres depravados y mujeres que estaban trayendo hijos depravados, quiere decir con este contenido de maldad, con este contenido de obra de maldad. Y por esa misma razón Dios obviamente los destruye a filo de espada. Ahora, de esa misma manera está diciendo, no aman a Dios, al pueblo de Dios, quiere decir a todo Israel. No está hablando de los benjamitas nada más, sino está hablando de las 12 tribus de Israel, incluyendo los benjamitas, pero también las 12, todo Israel está trayendo juicio. Dios está trayendo juicio a todo Israel. Y es por eso que Dios está diciendo, mi pueblo no me ama y por lo tanto no voy a compartir gracia, no voy a
compartir con ellos la gracia, mi gracia, porque no me aman, y por esa misma razón va a traer juicios, dice, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres. ¿Por qué habla de mujeres? Porque esto le pasó a Benjamín. Benjamín, las mujeres que fueron prácticamente sus maridos matados o muertos a filo de espada, sus casas, sus bienes, todo lo heredaron, o mejor dicho, pasaron a sus mujeres, y esas mujeres pues realmente quedaron pues desamparadas. ¿Y cómo fue la manera de solucionar esto? Pues obviamente hombres de distintas tribus que obviamente fueron a tener hijos con las mujeres de Benjamín, y de esa manera pues pudieron tener nuevos hijos y obviamente tener nueva generación benjamita. Y por esa misma razón dice también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y está mencionando cuál es el pecado de ellos. Está mencionando que el pecado de Israel es la avaricia. La avaricia desde el profeta hasta el sacerdote. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el profeta ya no anuncia su palabra, ya no anuncia la palabra de Dios, sino lo que le conviene, lo que realmente le conviene decir. Dice, el sacerdote que hace la expiación de pecado no hace la expiación de pecado. ¿Por qué? Porque el pueblo ha sido adulterado, ha sido realmente llevado a una maldad extrema, y es por eso que ya Dios no comparte la gracia de Dios con su pueblo. ¿Por qué? Porque realmente el pueblo de Dios ya no invoca a Dios, ya no cree en Dios, ya no ama a Dios. Todos son engañadores, dice, todos engañan. Dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Y por qué dice herida del pueblo? ¿Y por qué menciona esto? Señores, porque esto lo pasaba a las mujeres. Las mujeres... Perdón, señores, cuando hablo tengo que tener los labios húmedos para poder hablar, y de esa manera pues no tener poder hablar y ser fluida para poder hablar. Déjeme decirle que los sacerdotes no hacían ya su trabajo, y por lo tanto dice, y curan la herida de mi pueblo. Está hablando de esta herida, que obviamente que la mujer supuestamente todos los meses tenía este drama, pues Dios está hablando de esta manera, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, dicen paz, paz, y no hay paz. Dice, se han avergonzado de haber hecho abominación. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? No, no se han avergonzado. Y como no se han avergonzado ni tampoco se han arrepentido, dice, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Quiere decir que no tienen vergüenza y tampoco se van a avergonzar. Dice, por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigues caerán, dice Jehová. ¿Qué está diciendo? Va a traer juicio, va a traer castigo. Dios está diciendo, va a traer castigo y juicio a aquellos que realmente no tienen buena conciencia. Y la buena conciencia lo tiene cada ser humano. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. La conciencia viene de Dios y es parte del alma. Quiere decir, el alma tiene la conciencia. Trae la conciencia para determinar entre lo bueno y lo malo y la decisión del hombre. Y esta conciencia está dentro de los genes del alma. Y por esa misma razón dice, no se han arrepentido, no tienen vergüenza, y por lo tanto voy a castigar. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. ¿Qué está diciendo? Que cuando tienes buena conciencia, cuando haces lo correcto, lo bueno, tienes una buena conciencia y puedes dormir bien, puedes dormir en paz, puedes dormir tranquilo. Ahora, cuando no tienes una buena conciencia, no puedes dormir.
Y por esa misma razón dice, andad por él, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. El alma tiene conciencia y esta conciencia, señores, es lo que determina el alma entre lo bueno y lo malo. Si el alma hace, o mejor dicho, la persona decide hacer lo malo, el alma se contamina y por lo tanto la conciencia va a determinar al alma que está mal. Y por esa misma razón dice enfermedad, herida, enfermedad, porque eso atribuye al alma. El alma se va a enfermar, va a tener heridas, va a tener un montón de problemas y esto obviamente va a ocasionar falta de paz. Falta de paz, y esta falta de paz no lo consigue tapando un agujero o poniendo baches, sino que realmente lo va a conseguir haciendo lo correcto con una buena conciencia. Esto se consigue haciendo lo correcto con una buena conciencia. Puse también sobre vosotros atalaya, quiere decir alguien que les enseñe, alguien que les predique para saber el camino correcto. Quien dije, escuchá al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Qué estamos hablando, señores? Que Dios está diciendo, puse para que vieran y no vieron. Puse para que hablaran y no hablaron. Porque está hablando a los profetas, está hablando a los levitas, está hablando cosas y no hablaron porque no quisieron enseñar palabra. Ahora puse sonido de trompeta, quiere decir a los profetas, quiere decir a Jeremías, porque lo va a enviar a Jeremías para que anuncie la palabra, para que anuncie el conocimiento de Dios, los va a levantar y no oyeron, dice. Y no oyeron y no quisieron escuchar. Por tanto, oí naciones y entendé, oh congregación, lo que sucederá. Oh congregación. ¿Por qué está hablando de congregación? Quiere decir este pueblo de Dios, este pueblo que se dice ser de Dios, dice, por tanto, oí nación, entendé, porque dice Dios, entendé, escucha, presta atención, escucha, entiende, por favor, entiende, escucha, no seas necio, arrepiéntete, deja de hacer lo malo, no hagas maldad, sino deja de hacer lo malo, arrepiéntete, avergüénzate de tus pecados, de tu maldad, avergüénzate, ten vergüenza por lo malo y arrepiéntete, porque dice, entendé, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, para que a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana, vuestros holocaustos dice, no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Por qué está hablando de Saba? Saba, ¿quién es Saba? ¿A qué se refiere con Saba? ¿Quién es esta? ¿Qué es esta caña olorosa? Dice un calamo, dice es una planta aromática. Esta caña olorosa es un calamo, es una planta aromática. Le dice olorosa porque tiene un fuerte olor, tiene un olor fuerte y es por eso que le dice olorosa, pero es una planta aromática. Y es por eso que dice esta caña, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo y fruto de sus pensamientos. El fruto de sus pensamientos porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Para que a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa, ¿qué está diciendo? La buena caña olorosa de tierra lejana. Cuando habla de tierra lejana, en esta parte, señores, y está hablando de Saba, acuérdense que la reina de Saba, la reina que vino de otro lugar, de otro continente,
y que vino del lado del sur, vino desde allá muy lejos, así dice, de tierras lejanas, muy lejos, a la presencia de Salomón para poder escucharlo, para poder verlo, para poder tener un contacto nada más con él, y después obviamente se retiró. Ahora, esta obviamente tuvo esa inteligencia de poder ir y conocer a este gran rey que era pues lleno de sabiduría, que estaba lleno de sabiduría y que había hecho que Israel sea un imperio grande, porque Israel era un imperio grande, quiere decir, Israel se había formado una tierra grande, que obviamente era muy grande, y por lo tanto, pues, esta reina, al conocer esta fama, se acercó a él para conocerlo, y por esa misma razón pues considerada, y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, cuando el propio Jesús lo considera a esta reina, a esta mujer, la considera como sabia, como inteligente, como que realmente tuvo una buena actitud, y es por eso que dice caña olorosa, porque si bien para ellos va a ser oloroso, pero para Dios dice que es buena, que si es buena caña, olorosa porque tiene un montón de olor, tiene fuerte olor, pero para Dios es una buena caña, Y ante esto dice, este incienso, dice, para que a mí este incienso de Saba, la buena caña olorosa de tierra lejana, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezo y caerán en ello los padres y los hijos juntamente, el vecino y sus compañeros perecerán. ¿Qué está hablando? Está hablando Padre amado, porque Dios está revelando fuertemente, señores, lo que realmente está realmente sancionando Dios, porque Dios está sancionando y está siendo fuerte en decir muy claro, dice, por tanto Jehová dice, he aquí yo pongo a este pueblo de tropiezo y caerán en ellos, señores, lo que está diciendo Dios es algo que va a pasar, no es que está pasando, va a pasar, está diciendo lo que va a pasar. Quiere decir, ahora en este tiempo está advirtiendo, porque Jeremías va a proclamar todo esto, lo que Dios está hablando, pero lo está hablando porque lo va a pasar. Y como va a pasar, obviamente, muchos judíos, muchos creyentes de verdad, pues ¿qué van a hacer, señores? Cuando escuchen esto, van a salir corriendo de esa tierra y se van a ir a vivir a otro lugar, señores. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿quién va a querer estar en un lugar donde va a haber juicios, donde va a haber pues una catástrofe? ¿Cómo una persona de bien, una persona que realmente no está en estas cosas, haciendo esto lo malo, va a querer estar en un lugar que realmente pues hay juicio, que realmente está trayendo juicio, que Dios va a traer un juicio? Quiere decir que no, que recién va a pasar, no es que realmente está pasando, sino recién va a pasar porque Jeremías lo está anunciando, está proclamando al pueblo que se arrepienta, pero el pueblo no se va a arrepentir, y Dios le está diciendo a Jeremías, no se va a arrepentir, pero yo te mando a que proclames, a que hables, a que digas, a que menciones, a que sigas predicando, a que sigas manteniéndote. ¿Para qué? Para que cuando obviamente pase todo esto, pues realmente no tengan excusa de decir, ay, yo no sabía, ay, yo no, realmente tú no me dijiste nada, pues yo no tuve oportunidad de arrepentimiento. No, sino que Dios realmente está dando a entender que cuando pase esto, pues realmente la persona no diga que realmente no tuvo oportunidad de arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo Dios. Ahora, Jeremías va a proclamar, pero muchas personas al escuchar esto van a salir corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque obviamente no van a querer esperar el juicio de Dios. Ahora, déjeme decirle
Dice, tropieza y caerán en ello los padres, los hijos, juntamente el vecino y su compañero, perecerán. Así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte y una nación grande que se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán y crueles son, dice, arco y jabalina empuñarán y crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruenda brama como el mar, y morarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti. Está hablando para Israel. Oh hija de Sión, y está hablando para Jerusalén. Jerusalén es donde tenían el templo principal de todos los levitas, de todos los profetas y de todos los sacerdotes. Y es por eso que Dios habla a Jerusalén, porque allí es donde está el templo principal de todos los levitas, de todos los sacerdotes y de todos, obviamente, los profetas. Y es por eso que dice, oh hija de Sión, arco y jabalina, dice, su fama oímos, dice, su fama oímos y nuestras manos se desconyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está en parto. Cuando una mujer está en parto tiene angustia. ¿Por qué? Porque se aflige, tiene dolor. Hay un dolor adentro que obviamente que le está ocasionando, obviamente, para dar luz, porque la mujer cuando va a dar luz tiene dolores muy fuertes porque está dilatando, y como está haciendo este cambio en el cuerpo en la cual está dilatando, pues hay una angustia porque existe un dolor, y este dolor causa una angustia, y esto, señores, es lo que dice, como angustia de dolores de parto. ¿Por qué? Porque va a dar a luz. ¿Y qué va a dar a luz en esto? Dice, no salga al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y vuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. ¿Qué está mencionando, señores? Está diciendo que las personas que oyen, que ven y que pueden hablar, pues se hagan ceñidos, quiere decir ceñirse, el ceñirse de cilicio. Dice, es algo, señores, en la cual uno se tiene que fortalecer, Quiere decir que ceñirse es tolerar, no, es poder enfrentar, quiere decir enfrentar ante la maldad. Uno enfrenta la maldad, pero uno enfrenta ¿con qué? Con un respaldo, o mejor dicho, con una fuerza que viene del cielo, y esta fuerza se llama ceñido. Quiere decir que uno se ciñe. ¿Por qué? Porque lo está viviendo el dolor de la maldad, está viviendo el dolor de la injusticia, está viviendo el dolor de la amargura, está viviendo la injusticia, y por esa misma razón obviamente se dice cíñete. Quiere decir que confrontes, enfrentes, pelees, quiere decir que no toleres, sino que enfrentes, que pelees, que estés allí cara a cara confrontando lo malo. ¿Por qué? Porque Dios dice, no permitas que la maldad realmente te envuelva en la mentira, te envuelva en esa mentira, sino que confronta la maldad, pelea contra la maldad, para que así la maldad no venga a castigarte, no venga a traer juicios contra ti, sino para que tú puedas librar tu alma de la maldad. Por eso dice cíñete, quiere decir que confrontes, que peleas, que seas un guerrero en batalla, así dice, para que de esa manera puedas librar tu alma y también tu familia. Porque aquel que no pelea contra la maldad está permitiendo que la maldad los engañe, y por lo tanto el juicio venga en su casa. Por esa misma razón dice cíñete, hija de mi pueblo, cíñete de cilicio. Quiere decir que no te salgas salgas corriendo, sino que confronta
confronta, pelea, haz batalla. ¿Por qué? Porque cuando tú peleas por la justicia de Dios, por la justicia, no por la maldad, no por la injusticia, sino por la verdad, por la justicia de Dios, entonces obviamente vas a ser victoriosa. Ahora si te pones del otro lado, porque este pueblo rebelde, este pueblo desvergonzado, este pueblo que no tiene vergüenza, porque así dice la Biblia, que no tienen vergüenza, que es desvergonzado, que realmente son engañadores, mentirosos, dice así, pues realmente va a ser lo contrario, van a pelear contra los hijos de Dios, van a pelear contra aquellos que realmente no toleran la injusticia y los van a pelear de una manera, pero acá la palabra dice, hija de mi pueblo, cíñete. Y ceñirse, señores, no es realmente pues pelear en vano, sino es pelear con la fuerza de Dios. Es pelear con la fuerza, quiere decir con la cobertura de Dios, con la justicia de Dios, quiere decir con el respaldo de Dios. ¿Y cómo pelear con el respaldo de Dios? Dice, cíñete de cilicio y vuélcate en ceniza. Vuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único. Ponte luto como por hijo único. Quiere decir como si hubieses perdido un hijo, así ponte de esa manera. Llanto de amargura, quiere decir con amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Así de esa manera, como si va a venir algo grande y va a venir a querer pues destruirte o va a querer contraatacarte de esa manera con todo y garras y con toda furia, pues así de esa manera pelea. ¿Por qué? Porque es parte de la justicia, pero si tú eres tolerante ante la maldad, tú eres tolerante ante la injusticia, tú eres tolerante ante lo malo, entonces el juicio viene sobre tu casa. Y es por eso que esto es lo que dice la Biblia. Hay que saber interpretarla. Todos ellos son rebeldes, dice, porfiados, andan chismeando sobre bronce y hierro. ¿Y por qué dice chismeando? Porque ellos adoraban a dioses de bronce y de hierro. Y que iban y decían, contaban sus cosas. ¿Por qué? Porque era la tradición de Dios. Ellos cuando oraban a Dios, hablaban con Dios y le decían todos sus problemas, sus cargas, y Dios respondía. Pero Dios considera que cuando ellos van a estos dioses de bronce y de hierro y hacen lo mismo que cuando hacían con Jehová, hacen lo mismo, tienen la misma relación como cuando hacían con Dios, dice Dios, son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Andan chismeando quiere decir que estos dioses de bronce y de hierro no los va a escuchar, no les va a garantizar ningún bien. No van a hacer nada por ellos, sino que simplemente van a chismear, quiere decir, van a hablar, pero no van a hacer nada. Y es por eso dice, son de bronce y de hierro. Todos ellos son corruptos. Todos ellos son corruptos. Y es por eso, señores, que esto es lo que está diciendo Dios. Quiere decir que las personas que van ante esto o se tienen esta actitud, son personas rebeldes, y como son rebeldes, dice, son corruptos. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. ¿Qué está diciendo? El oro, señores, es fundido por el fuego. El oro cuando va al fuego no se quema, sino que sale aún mejor. Quiere decir, el oro cuando pasa sale aún mejor tallado y modificado, pero no pierde la esencia de oro. No es que perdió la esencia cuando pasó por el fuego, sino que fue modificado y salió con un mejor atributo. Quiere decir, fue modificado,
pero salió con un valor mucho más de lo que tenía, pero no perdió la esencia. Quiere decir que la esencia no se perdió, no es que se quemó, sino que realmente pasó por el fuego, pero salió con un atributo mayor de lo que era antes. Quiere decir, modificó, pero para bien. Y esto es lo que es la diferencia con una plata. La plata, cuando es desechada, o mejor dicho, puesta por el fuego, señores, pues no es el mismo contenido del oro. El oro le pasa por el fuego, sale mejor proporcionado, mejor valorado y quizás sale modificado, pero es prácticamente productivo, o mejor dicho, financiado aún potenciabilizado de forma mayoritaria que lo que tenía antes, por no decir que, bueno, que realmente pues no le pasó nada, sino que salió mucho mejor. Como para poder entender, quiere decir que no le quitó, sino que le sumó. Pero pasó por el fuego, por ese fuego era necesario, porque era necesario ¿para qué? Para atribuirle mayor porción, mayor validez. Pero en cambio para la plata, para el cartón, para la madera, se quema, se destroza, se echa a perderse, realmente se desborda, aquí si no sirve. Vos pones una madera, lo único que sirve es para carbón, pero pones un plástico, se deteriora, no sirve para nada, se echó a perder. Pones otro material en el fuego y ya se perdió. ¿Por qué? Porque realmente no sirve. ¿Por qué? Porque pasa por el fuego, pero ya deja de ser de lo que era. En cambio, el oro no pierde la esencia, sino que se potenciabiliza. Y esto, señores, es lo que está diciendo. Se quemó el fuelle, dice, por el fuego se ha consumido. El plomo en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Quiere decir que sigue en lo mismo. Ahora, déjeme decirle que Dios hace estas comparaciones para que realmente el pueblo de Dios en la época pueda entender y comprender. Pero para nosotros en este tiempo, pues nosotros le damos esa interpretación porque nosotros entendemos muy bien lo que realmente pasa, obviamente, con ciertas cosas y estamos obviamente con un intelecto superior a la época. Pero en ese tiempo, señores, pues Dios tenía que poner un conocimiento en paralelo para poder realmente comprender, para poder entender, para que Dios pueda darse a conocer y pueda mostrar la sabiduría de su conocimiento de una manera en la cual el pueblo pueda entender. Y por esa misma razón, pues en la Biblia vamos a encontrar una expresión literaria, una expresión espiritual, una expresión simbólica y también histórica. ¿Por qué? Porque nos va a narrar momentos del lugar, del tiempo, el lugar, espacio, y en la cual pues va a ser pues histórica. Ahora, cuando es literaria, porque nos va a narrar, nos va a hablar, y de esa manera nos va a contar pues la historia, ¿no? Y cuando hablamos que es simbólica, déjeme decirle, se refiere a esto, a estas comparaciones de poder comparar el fuego con una persona o con la esencia de una persona, pues esto es obviamente simbólico, de forma simbólico, pero realmente es una expresión. Literario, ¿por qué? Porque nos da una idea reflexiva, una reflexión para un pensamiento. Bueno, ahora, cuando nos hablamos de esto, de lo que es realmente espiritual, es porque Dios es espiritual, es alma y nos va a manifestar su espíritu, nos va a atribuir su espíritu, su alma en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios va a mostrar su intención.
esa intención buena lo va a mostrar y es por eso que es espiritual, porque eso va a atribuir a nuestra alma, su espíritu va a edificar nuestra alma y es por eso que cuando leemos la Biblia, su espíritu, el espíritu de Dios modifica nuestra alma y es por eso, señores, que vamos a encontrar pues en la Biblia una expresión espiritual. Ahora, déjeme decirles que ya terminamos en el capítulo 6. Vamos ahí a las 7. Dios está trayendo juicios. Todavía no va a pasar. Que si todavía no está pasando, todavía no ha pasado. Pero Dios está advirtiendo. Pero está advirtiendo porque sabe lo que va a pasar en el futuro. Va a pasar esto. Le dice a Jeremías, Jeremías, prepárate porque esto va a venir. ¿Por qué? Porque aunque tú eres talaya y vas a hablar y vas a predicar y vas a advertir y vas a ser mi testigo fiel de que realmente yo te mandé a vos para poder predicar y que esta gente no se arrepintió, pues realmente esto va a pasar, esto va a ser la realidad, esto va a ocurrir. Pero ante esto, pues Jeremías no solamente va a predicar, sino que va a predicar y va a provocar un impacto dentro de su tiempo. ¿Por qué? Porque muchas personas se van a arrepentir. Muchas personas sí van a modificar su conducta y este va a ser el remanente para una nueva existencia, pero obviamente muchos de este pueblo, pues van a caer en esta cautividad. Y por consiguiente vamos a ver que van a venir estos hombres malvados o estos hombres fuertes a caballo, en la cual pues Dios menciona hombres fuertes a caballo, peores de lo que ustedes son, que sí son más malos que ustedes, y van a venir, los van a conquistar, y por lo tanto ustedes van a, ser conquistados, van a ser desolados y un montón de cosas más, pero ante esto pues muchas personas van a confrontar, que si se van a arrepentir y van a confrontar la maldad. Por eso dice, cíñete, no permitas, dice, hija de mi pueblo, cíñete de cilicio, revuélcate, dice, en ceniza. ¿Por qué dice revuélcate en ceniza? Porque es como que acciona como que estás enojado con las injusticias, con lo malo. O sea, no te quedes con los brazos cruzados, sino que enójate con lo malo. Dice, ponte en luto porque como por hijo único, quiere decir, ponte como en luto, quiere decir, cuando una persona pierde un hijo y que un hijo que es primogénito, que es muy valioso para la época, porque un hijo primogénito, en realidad los hijos son valiosos, todos los hijos, así sea el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, o el séptimo, todos los hijos son valiosos, pero en la época el primer hijo pues heredaba. El primer hijo tenía la tendencia a heredar el patrimonio del padre o heredar un reinado, y por eso el primogénito era muy valioso para la época. Pero de esta manera os dice como perder a un hijo, que sí, así como cuando vos perdés a tu primogénito y pues realmente es algo valioso, pues realmente así ponte de luto, amárgate de una manera en la cual pues vayas contra la maldad, que sí, no permitas que la maldad te gobierne o te concientice a que tú realmente pues estés bajo la maldad, o mejor dicho, permitas que haya injusticia. No permitas las injusticias y no permitas que la maldad te engañe, te ciegue, te enmudezca o dejes de escuchar. ¿Por qué? Porque si tú no te ciñes, tú no te revuelcas en la ceniza, no te amargas contra la maldad, contra la injusticia, pues juicio vendrá contra ti y tu casa. Eso es lo que dice Dios, es lo que Dios está mencionando. Quiere decir que aquel que se enoja con la injusticia está haciendo bien. ¿Por qué? Porque proviene del Espíritu de Dios, porque la Biblia lo está otorgando. Tú no puedes hacerte amigo de la injusticia. Tú no puedes realmente ponerte contento con la injusticia. Tú no puedes hacer pacto con la maldad. ¿Por qué? Porque Dios lo desaprueba y tarde o temprano vendrá juicio sobre ti y sobre tu casa. Y esto es lo que está diciendo Dios.
Cíñete con cilicio, revuélcate en ceniza, ponte de luto, ponte en llanto y amargura, dice, porque pronto vendrá sobre nosotros, dice, sobre nosotros, y está hablando Jeremías, el destruidor. ¿Por qué? Porque el destruidor va a venir a hacer el juicio sobre este pueblo. Y está hablando de, obviamente, del pueblo de Dios. Y por esa misma razón, señores, si Dios castigó a su propio pueblo, imagínense qué no va a hacer con los enemigos. Imagínense si castigó a su propio pueblo, imagínense y trajo juicio a su propio pueblo, ¿qué no va a hacer con sus enemigos? Con sus enemigos lo hará pedazo, los desplomará, los desbaratará. Y esto es el carácter de Dios, señores. Y es por eso, señores, que pues hay que tener conciencia de las cosas malas, porque las cosas malas que uno pueda permitir, pues realmente es garantizar ser parte de esta maldad, ser parte de un pueblo rebelde, ser parte de la injusticia, ser parte de la corrupción, como dice Jeremías capítulo 6, ser parte de esta corrupción. Y para no ser parte de la corrupción, pues Dios dice, cíñete el lomo, cíñete que si pelea, enfrenta a la maldad, no te quedes callado, mira, observa, oye, presta atención. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual tienes que combatir la maldad. Eres responsable de combatir la maldad y de hacer justicia. Por eso también dice, bienaventurados los que hacen justicia, porque ellos recibirán, ¿qué? ¿Qué van a recibir? ¿Corona de vida? No. El reino de los cielos, el reino de los cielos, señores, pues le pertenece a los que hacen justicia, a los que enfrentan la maldad cara a cara y no los deja gobernar. Así que un beso grande, conmigo será hasta la próxima. Espero que les haya gustado y nos los esperamos, o mejor dicho, les espero en el siguiente video y conmigo será hasta la próxima. Quien les habla y quien les ha hablado es Marixa Reyes, de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, nación Argentina.